¿Cuántas veces el sufrimiento de alguien cercano nos ha tocado de manera profunda, dejándonos preguntas, frustraciones o incluso un deseo de rendirnos? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy reflexionaremos sobre el sufrimiento indirecto, esa carga que no viene directamente hacia nosotros, pero que sentimos profundamente al ver a quienes amamos atravesar pruebas difíciles. Aprendamos del testimonio de la esposa de Job, quien también sufrió, solo que de forma diferente. Y estudiemos cómo honrar a Dios cuando las emociones son abrumadoras. Con Biblia en mano, acompáñenos en este mensaje titulado Soportando el sufrimiento indirecto. Una tienda abrió en Nueva York que vende esposos. La idea de esta tienda es que cualquier mujer puede entrar y escoger el marido de su preferencia. Esa fue la historia que alguien me envió recientemente, obviamente ficticia. Así que no vaya corriendo a Nueva York buscando esta tienda, no la va a encontrar. En fin, en la entrada de esta tienda hay una advertencia. Usted solo puede visitar la tienda una vez. La tienda tiene 6 niveles en total y los atributos de los hombres incrementan a medida que la compradora sube a los niveles superiores. Sin embargo, hay una regla. La compradora puede escoger a cualquiera de los hombres en cierto nivel en particular o escoger subir un nivel, pero no puede volver a bajar de nivel a menos que sea para salir de la tienda. Entró a la recepción y entrando al primer nivel encontró un cartel que decía: «Los hombres en este nivel tienen trabajos y aman al Señor». Ella pensó: «Voy a probar el segundo nivel». Las puertas del ascensor se abrieron y en medio del pasillo había un cartel que decía: «Estos esposos potenciales tienen trabajos, aman al Señor y son muy buenos con los niños». Bastante bien, pensó ella, pero voy a probar el siguiente nivel. En el tercer nivel, el cartel decía: «Estos hombres tienen trabajos bien remunerados, aman al Señor, aman a sus hijos y son extremadamente apuestos». «Oh, wow», pensó, pero sintió la necesidad de seguir subiendo. Ella subió al cuarto nivel donde el cartel decía: «Estos hombres tienen trabajos bien remunerados, aman al Señor, aman mucho a sus hijos, son extremadamente apuestos y son muy románticos». «No puede ser», pensó. «¿Debería quedarme con uno de estos? Pero si estos son así, ¿cómo deben ser los del quinto nivel?» Subió entonces al quinto nivel y allí el cartel decía: «Estos hombres tienen muchísimo dinero, aman al Señor, aman mucho a sus hijos, son extremadamente apuestos, son sensibles, románticos, cocinan bien y disfrutan ayudar con las tareas de la casa». No cabía de la emoción y estaba realmente tentada a quedarse en ese nivel para escoger a su hombre. Sin embargo, decidió continuar hasta el último nivel. El ascensor abrió sus puertas y un cartel en medio del pasillo decía: «No hay hombres en este nivel. Este nivel existe solamente como prueba de que es imposible complacer a las mujeres». Pero hablando en serio, ¿qué pasaría si usted pudiera saber todos los atributos de sus potenciales maridos antes de tomar una decisión? Si usted pudiera salir a buscar la mejor oferta, por así decirlo, ¿qué pasaría si, de hecho, supiera qué le pasaría en un futuro cercano? ¿Haría eso más fácil su elección? ¿La cambiaría? La verdad es que no hay manera de evitar los desafíos de la vida. La vida es realmente más difícil y peligrosa de lo que aún esperamos. Cuando tengo el privilegio de casar a una pareja, generalmente me emociono durante la oración final porque sé que estamos dedicando un hogar donde ninguno de ellos sabe de las alegrías y las tristezas que vienen por delante. Y esa es la razón por la que es tan importante dedicarlos al Señor. Mientras estudiaba, me encontré con un estudio bastante reciente y decía que lo más probable es que usted haya sido expuesto a algo muy peligroso
y probablemente ni siquiera se ha dado cuenta. Más de 1 millón de jóvenes son afectados por una gran variedad de enfermedades culpa de ello, incluyendo infecciones respiratorias, asma, infecciones en el oído medio. Algunos niños incluso experimentan pérdida permanente de audición por culpa de ello. En los adultos es responsable de causar cáncer y enfermedades al corazón. De hecho, 50,000 muertes ocurren al año por culpa de ello. Y lo que es especialmente inquietante es el hecho de que las víctimas nunca hicieron nada para que les ocurriera. Ellos simplemente fueron expuestos a aquello. Esta es la razón por la cual 14 estados en Estados Unidos han aprobado leyes para eliminarlo en áreas públicas. 9 estados se han asegurado de que nunca aparezca en las oficinas de trabajo y en restaurantes. Si no lo ha adivinado hasta ahora, este responsable lleva por nombre tabaquismo pasivo o humo indirecto. Una revista médica reportó que no existe tal cosa como la exposición sin riesgo al humo de cigarrillo. El humo indirecto de cigarrillo causa 15,000 hospitalizaciones al año. Es la razón de 500,000 de ataques asmáticos y 1.6 millones de visitas a la oficina del doctor cada año. Estas son personas que sufren no porque alguna vez hayan siquiera tocado un cigarrillo, sino porque viven con alguien que fuma. Son personas que simplemente estuvieron en el mismo auto o solo comieron cerca de una persona que fumaba. Ahora, el propósito principal de este programa no es persuadir a algún fumador a que abandone el cigarrillo, aunque si lo hace, mejor. Pero resulta que encuentro fascinante que podemos llegar a preocuparnos mucho acerca de los efectos del tabaquismo pasivo, la presencia de los gérmenes, el estrés en el trabajo, las condiciones laborales y muchas otras cosas, y sin embargo hay muy poca evidencia observada o esfuerzo demostrado en contra de algo que es mucho más devastador y destructivo, algo mucho más amenazador y peligroso y debilitante que el tabaquismo indirecto. Me gustaría llamarlo sufrimiento indirecto. Millones y millones de personas son afectadas por el sufrimiento indirecto cada año. Es la causa de innumerables dificultades físicas. Llena camilla tras camilla en los hospitales y las oficinas de doctores, consejeros y psicólogos cada año. Ninguna ley se ha aprobado para eliminarla. Ninguna ciencia puede erradicarla. No hay medicina que pueda encargarse completamente de sus efectos. El sufrimiento indirecto es el sufrimiento que llega a las vidas de las personas que están expuestas a aquellos que están sufriendo. Y el día de hoy veremos que la Biblia ofrece la única ayuda, la única esperanza para estas personas. En nuestro último estudio vimos a Job sentado en el vertedero de la ciudad, sobre una pila de cenizas, producto de la quema de basura. Allí estaba sentado en completa agonía, rascándose con un pedazo de cerámica en un intento de aliviar su incesante picazón. Job y su esposa no tenían ni idea de que estos eventos serían una parte de su futuro cuando se casaron quizás 30 o 40 años atrás. Sus vidas habían quedado cabeza abajo. Job ahora estaba sufriendo de una larga lista de enfermedades y dolencias. Él había tenido que irse de su casa y ahora estaba en el basurero del pueblo, donde vivían otros mendigos y leprosos, en tal agonía que ni siquiera quería estar cerca de nadie más. Además de todo esto, Job sabía que se convertiría en la burla, en el tema de conversación de toda la ciudad. Y es que todos llegarían a pensar que Job estaba viviendo secretamente en pecado, y por eso ahora Dios estaba juzgándolo tan severamente. Y lo que suele pasarse por alto en todo este asunto es el único familiar que le queda a Job. Ella obviamente ha sufrido mucho ya, con la pérdida de sus hijos y sus posesiones, pero ella todavía va a seguir sufriendo aún más, indirectamente, mientras observa el sufrimiento de su esposo.
Si Job es la personificación del sufrimiento, ella es entonces la personificación del sufrimiento indirecto. Y ambos, el sufrimiento directo e indirecto, amenazan nuestra fe y confianza en la bondad y la soberanía de Dios. La llamaremos Señora Job. La tradición rabínica cree que la señora de Job era Dina, la hija de Jacob. Hay evidencia convincente de que Job vivió durante los días de los patriarcas, pero pocas evidencias y poco sólidas de que su esposa era realmente la hija de Jacob. Otra tradición sostiene que una de las hijas de Job se mudó a Egipto y fue quien se convirtió en la esposa de José, cuando fue elevado a primer ministro. No sabemos nada de eso con certeza, y a la verdad todas esas conjeturas suenan bastante misteriosas porque hay muy poca información acerca de esta mujer. Sabemos que la señora Job aparece brevemente en el capítulo 2 de este libro, y ocurre después de que Job se ha ido de la casa y se encuentra en el basurero del pueblo, donde por algún tiempo él ha estado sufriendo de todas sus dolencias. Note Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La señora Job está diciendo: es obvio que Dios te ha abandonado, así que ¿por qué no le abandonas tú también? El teólogo y reformador Calvino creía que ella fue incitada por Satanás para tentar a su marido. El teólogo Agustín creía que ella era cómplice del diablo y que Satanás la había dejado con vida para tentar a su marido de maldecir a Dios. No se nos dice en la Biblia si esto es cierto o no. Sin embargo, después de todo mi estudio en este pasaje, personalmente no creo que ella estaba tratando de hacer pecar a Job. Creo que ella estaba tratando de terminar con el sufrimiento de su marido. La traducción al idioma griego de las escrituras hebreas, llamada la Septuaginta, fue traducida en los siglos III y II a.C. En la Septuaginta, la señora Job tiene un discurso más largo que le da a Job, el cual quizás nos dé información histórica que pueda arrojar alguna idea más acerca de lo que la llevó a sugerirle a su marido de que terminara con su vida al renunciar a Dios. La Septuaginta dice así: cuando hubo pasado ya un largo tiempo, ella preguntó: ¿por cuánto tiempo más resistirás diciendo, he aquí, esperaré aún por un poco de tiempo buscando la esperanza de mi salvación? He aquí, la memoria de tu persona ha sido borrada de sobre la tierra. Nuestros hijos e hijas, el trabajo y el dolor de mi vientre, los cuales con esfuerzo crié para nada. Y aún así tú te sientas en la putrefacción de los gusanos, pasando las noches bajo el cielo mientras yo ando de vagabunda, de un lado a otro y de casa en casa, esperando hasta que el sol baje para así poder descansar de mis fatigas y de los dolores que ahora me acongojan. Luego el texto registra que ella va a través de la humillación de cortarse todo el cabello para venderlo y así poder comprar un poco de pan. En otras palabras, todo está perdido. Estamos totalmente arruinados. No hay vuelta atrás. Dios nos ha abandonado. Vamos, Job. No puedo quedarme viendo cómo sufres. Renuncia a Dios y líbrate de tu terrible miseria. No podemos defender las palabras que la señora Job le dice a su esposo, pero sí podemos entender su situación. Ya que he estado estudiando este texto por un buen tiempo ya, he hecho varias observaciones acerca de aquellos que soportan el sufrimiento indirecto, o el sufrimiento en general. Permítame darle brevemente 4 de estas observaciones. Estas son lecciones que podemos aprender a partir del sufrimiento indirecto. Primero, el sufrimiento indirecto puede ser tan doloroso como el sufrimiento directo. Aunque es distinto, el sufrimiento indirecto puede ser igualmente fuerte y agudo. El problema es que el dolor indirecto puede ser a veces imposible de expresar, porque mientras que alguien sufriendo de dolores físicos puede simplemente decir, me duele el cuerpo, el que le mira incapaz de ayudar o aliviar el dolor también sufre, solo que de forma diferente, y quizás aún más profunda.
Segundo, aquel que sufre indirectamente puede alcanzar puntos de desesperanza más rápidamente que aquellos que están sufriendo directamente. Creo que la señora Job es prueba de eso. Ella ya ha decidido que Dios no es digno de adoración o sumisión. Ella ya decidió que la vida no vale la pena vivirla y está ahora aconsejándole a su esposo a que decida lo mismo. La señora Job también perdió a sus 10 hijos. Ha perdido a su esposo, su propia vitalidad. Me la imagino habiéndose arrojado en las cenizas junto a él diciéndole: Job, solo ríndete. Y sin embargo, Job no está de acuerdo. En el capítulo 2, él no está en ese punto de desesperanza, aún. Lo estará en el capítulo 3 y él va a maldecir el día en que nació. El sufrimiento indirecto puede llegar a ser más tóxico para su propia fe que el sufrimiento directo y las pruebas. En tercer lugar, aquel que sufre indirectamente tiene sus propias tristezas que soportar y lecciones que aprender. Un cartel en la pared de una sala de clases tenía estas palabras: la experiencia es el profesor más difícil. Te da primero la prueba y luego la lección. ¿Se ha sentido de esa manera? Todavía está tratando de entender o aprender la lección, pero las pruebas siguen llegando. Para la persona que sufre indirectamente, hay generalmente 2 conjuntos de pruebas, no solo uno. Está la prueba de todo lo que le está pasando a la persona en su vida que está sufriendo, pero está también la prueba de lo que Dios quiere que usted aprenda, mientras sufre a través de ella también. Una mujer en nuestra iglesia anotó sus pensamientos en un papel mientras observaba a su marido buscar otro trabajo, un proceso que incluyó altos y bajos que duraron por más de 2 años. Cuando su esposo ya había estado desempleado por un buen tiempo ya y la presión aumentaba junto con las cuentas a pagar, ella escribió unos pensamientos devocionales muy profundos. Escribió un párrafo titulado ¿Quién me confortará? Y dice: ambos han sido impactados dramáticamente por este despido. Ambos tienen grandes necesidades. Él ha perdido su trabajo. Tú has perdido tu seguridad. Él cree que ha perdido su identidad porque perdió su empleo. Tú crees que has perdido tu identidad porque sientes como que lo estás perdiendo a él. Él quiere un trabajo desesperadamente y tú quieres desesperadamente que él encuentre uno. Ese era en parte el testimonio de la señora Job. Y aunque no era su culpa, la vida de la señora Job ha sido puesta cabeza abajo. Ella ahora tiene que vivir de lo que mendiga, soportando la vergüenza y las miradas de sus antiguos amigos que solían envidiarla, mientras que su esposo ahora está sentado en el basurero del pueblo con todo su honor destruido, su dignidad esfumada, temblando del dolor y la fiebre, sin poder comer, cubierto de llagas. Ella ahora cree que una muerte repentina sería mucho mejor que seguir con todo este sufrimiento. Mire, la señora Job tiene sus propias lecciones que aprender y lágrimas que derramar. En cuarto lugar, la persona que sufre indirectamente puede llegar a conclusiones equivocadas y necesitar ayuda para balancear su perspectiva bíblica y su vida piadosa. En otras palabras, quien sufre indirectamente puede necesitar a quien sufre directamente para ayudarle a crecer. ¿Ha ido alguna vez a visitar a alguien que está sufriendo? Quizás en el hospital o en su casa. Y cuando se fue de allí estuvo convencido de que usted no ayudó en lo absoluto, pero que la persona enferma lo acababa de fortalecer en su espíritu. Usted estaba preguntándose cómo es que la persona va a poder salir de esa situación, y él le contó de todo lo que estaba aprendiendo en esa situación. Usted no ayudó a esa persona, pero esa persona fue de enorme bendición para usted. Eso es exactamente lo que le pasa a la señora Job. Ella había perdido su equilibrio emocional. Job, quien es la víctima del sufrimiento, se convierte en Job el maestro. Y me gustaría sacar un par de lecciones de la respuesta que Job le dio a su esposa.
La primera lección es que el sufrimiento nunca es una excusa para reaccionar mal con otros. Note lo que dice Job 2:10. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ahora, esto puede sonar un poco fuerte en un principio, pero esto es en realidad un regaño bastante amable. Porque note que Job no le dice a su esposa que es necia o es fatua, sino que dice: estás hablando como una mujer necia. En otras palabras, yo sé que no eres una mujer necia, pero estás hablando como una ahora mismo. Job está diciéndole: estás hablando palabras que están muy por debajo de tu persona. Tú sabes que Dios es mejor que eso. Yo sé que estás desilusionada. Tienes tanto de qué lamentarse, pero esta idea de maldecir a Dios es lo que dirían las mujeres que no conocen a Dios, no como tú. La segunda lección es que el sufrimiento es generalmente el mejor podio desde el cual enseñar verdades profundas. Job continúa enseñando en Job 2:10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El verbo hebreo recibir aquí describe una participación activa y positiva. Uno abraza lo que Dios entrega. No es solo un tipo de recepción pasiva, es una aceptación. De la misma forma que aceptamos las cosas buenas de parte de Dios, debemos aceptar las cosas dolorosas de parte de Dios. La señora Job se había resignado, pero Job estaba aceptándolo. La actitud de la señora Job fue de resignación y desesperanza. La de Job fue de aceptación y esperanza. Otra mujer que sufrió enormemente escribió estas palabras: la resignación y la aceptación son dos cosas totalmente diferentes. La resignación es rendirse ante el destino. La aceptación es rendirse ante Dios. La resignación se recuesta silenciosamente en un universo vacío. La aceptación se levanta para encontrarse con el Dios que llena el universo con propósito y destino. La resignación dice: todo ha terminado para mí. La aceptación pregunta: ahora que estoy aquí, Señor, ¿qué es lo que sigue? La resignación dice: ¡qué desperdicio! La aceptación pregunta: Señor, ¿en qué forma puedes redimir todo este desastre? Eso escribió Elizabeth Elliot, la esposa de un misionero que fue asesinado por los miembros de una tribu en el Amazonas. Una mujer que volvió a aquella aldea junto con Marjorie Saint y sus hijos, tradujeron la Biblia y vieron a casi toda la tribu poner su fe en Jesucristo. Una tercera lección es que el sufrimiento es la prueba de nuestra satisfacción con la voluntad de Dios. A todo esto me anima mucho ver que no hay ninguna respuesta registrada de parte de la señora Job. Al parecer, no hubieron palabras duras en respuesta a este amable regaño y esta gentil lección acerca del derecho de Dios de dar tanto gozo como dolor, lo que me indica que ella quizás estuvo de acuerdo, quizás cayó bajo una gran convicción. No lo sabemos, pero quizás hubo un avivamiento en su propio espíritu aquel día, en el vertedero de la ciudad, sobre las cenizas, junto a su sufriente esposo. La primera sección del libro de Job podría titularse «Cuando tu mundo se derrumba». Y ciertamente la vida de Job parecía haberse derrumbado. Su familia, fortuna, sus sueños, su comodidad, sus planes se desvanecieron de la noche a la mañana. En esta última escena de la primera parte del libro están Job y su esposa, quizás acurrucados sobre el suelo. Quizás ella está sentada al lado de él. ¿Cuánto desearía él darle un abrazo, confortarla? Pero todo lo que puede hacer es recordarle en silencio que debe confiar en la fidelidad de Dios. Permítame concluir esta primera sección con un versículo de 1 Pedro, donde el apóstol escribe: «De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4:19. Note que Pedro está hablando acerca de los que padecen según la voluntad de Dios. Y el señor y la señora Job no fueron ni los primeros ni los últimos. Quizá usted también está sufriendo según la voluntad de Dios. Quizás usted está experimentando sufrimiento indirecto, o quizás está sufriendo directamente. ¿Notó qué dice el apóstol Pedro que debemos hacer? Encomiende su alma al fiel Creador. ¡Qué gran consejo! La palabra encomendar es un término bancario que significa depositar y lleva la idea de depositar un tesoro en manos seguras y confiables. Pedro dice: cuando sufre, usted puede descansar seguro que su alma y cada detalle de su vida está en las poderosas manos de su Creador, y puede descansar en su compasión y en su cuidado en medio de las cenizas, incluso cuando el humo tóxico del sufrimiento indirecto llena su corazón y su mente con dudas y temor. Dios es fiel y poderoso. A todo esto, la misma palabra griega encomendar que usó Pedro aquí, la usó también años atrás el Señor Jesucristo, mientras colgaba en la cruz, y dijo esas últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si en la hora de mayor sufrimiento Jesús pudo encomendar su vida en las manos y la voluntad de su Padre, nosotros también debemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, nos convertimos un poco más como el Señor y la señora Job, e incluso un poco más como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El sufrimiento indirecto puede ser tan difícil de soportar como el propio dolor, y la historia de la esposa de Job nos enseña lo importante que es nuestra respuesta en esos momentos de prueba. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón. Este mensaje se tituló Soportando el sufrimiento indirecto. ¿Sabía que nuestro programa llega a toda América Latina a través de más de 90 estaciones de radio y a todo el mundo a través de Internet? Miles de personas son edificadas cada día a través de Sabiduría para el Corazón. Si desea ser parte de esta gran labor, le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org/ofrendar. Su apoyo es fundamental y profundamente apreciado. Que Dios le bendiga abundantemente.